Tiempo de meditar en las Escrituras. El sermón de hoy está basado en el pasaje que leímos recién, Levítico capítulo 2. El Señor había rescatado a Israel de la esclavitud en Egipto, demostrándoles así su amor y su poder. Él les salvó enteramente por gracia. Pero este pueblo rescatado pronto demostró también que era un pueblo infiel y olvidadizo. En la montaña, mientras Moisés estaba hablando con Dios, el pueblo bajo fabricó un ídolo de oro y lo adoró. Pero lo fantástico de esta historia es que ese acto de idolatría, de desprecio a Dios, no detuvo a Dios y sus planes de rescate. Al contrario, Él proveyó un medio a este pueblo infiel por el cual ellos pudieran limpiar sus pecados. Ese acto de limpieza de pecado, ese acto de reconciliación, es lo que nosotros llamamos, y la Biblia llama, expiación. Es la expiación. Y en concreto, para ser expiados, para ser limpiados, Dios les dio el sistema de sacrificios. Los sacrificios fueron el medio por el cual el pueblo de Dios podía acercarse de nuevo a su Creador, expiando sus pecados. Vimos acerca de esto la semana pasada en el primer capítulo de Levítico y la ofrenda quemada, cómo estos animales eran sacrificados y después enteramente quemados en el altar. Ahora este capítulo 2 nos está hablando de las ofrendas de grano. Las ofrendas que vemos en este capítulo 2 son similares y al mismo tiempo diferentes de los sacrificios del capítulo 1. Son similares, por ejemplo, en que ambas ofrendas debían ser de la mejor calidad, tanto los animales como las ofrendas de grano. Son similares en que ambas ofrendas se presentaban a Dios mediante el fuego, se quemaban. Son similares en que ambas ofrendas, la Biblia dice de ellas que eran un aroma grato para el Señor. Pero son distintas en los siguientes aspectos. La ofrenda de animales, la ofrenda quemada, era precisamente un sacrificio animal, mientras que la ofrenda de grano era de grano, era vegetal, era de semillas. Y se presentaba esta ofrenda de semillas algunas veces cocida y otras veces cruda. La otra diferencia es que la ofrenda quemada era una ofrenda de sangre. La ofrenda de grano no. La ofrenda quemada debía ser consumida totalmente por el fuego, mientras que la ofrenda de grano era consumida solamente en parte. El resto, se guardaba un resto que iba para que lo comieran los sacerdotes. Así que hay similitudes y diferencias. Y estas ofrendas del capítulo 2 nos van a enseñar tremendas verdades que van a enriquecer nuestra vida cristiana. Y creo yo que especialmente en estos días nos van a desafiar, nos van a motivar y nos van a bendecir. Así que quiero invitarte a orar y pedir al Señor que bendiga su palabra. Padre, que nos sean estos pensamientos, estas reflexiones, estas palabras mías, simple pensamiento de hombre y filosofía humana. Que lo que voy a decir a continuación sea una explicación fiel de lo que está enseñando la Escritura, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escucharla con atención. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Entonces, el capítulo 2 nos presenta las ofrendas que los israelitas debían entregar a Dios. La palabra ofrenda en este capítulo quiere decir literalmente, y se puede traducir también como tributo, como regalo y también como sacrificio. Por eso es que algunas versiones, por ejemplo, en la que leí hoy, habla de oblaciones, es otra traducción, significa lo mismo, significa una ofrenda, un tributo, un regalo. Y esta palabra viene del uso que en el Antiguo Testamento se le daba a, por ejemplo, cuando un pueblo traía regalos a un rey a quien reconocían como gobernante supremo. A esos regalos se les llamaba oblación, ofrenda, tributo. Por ejemplo, vemos esto en las Escrituras, cuando los moabitas y los arameos llegaron a someterse al rey David. Ellos fueron donde él, esto está en 2 de Samuel capítulo 8, estos moabitas, estos arameos, fueron donde el rey David y le ofrecieron una ofrenda. Algunas traducciones ponen tributo.
Mediante ese tributo, mediante esa ofrenda, le estaban reconociendo a David como su rey. A partir de hoy eres nuestro rey. Entonces vemos este uso de la palabra ofrenda en las Escrituras. En otros lugares, por ejemplo, de la Biblia, la ofrenda era una forma de reconocer la superioridad de otro. Cuando los israelitas presentaban sus ofrendas a Dios, entonces, tiene este mismo sentido. Ellos no solamente presentan sus ofrendas como un acto de obediencia, sino que lo hacen principalmente para reconocerle a Él como el Señor, mucho más que un gobernante superior. Lo hacen porque Él es Dios. Entonces, de esta manera, al presentar sus ofrendas, ellos estaban reconociendo y confesando que Dios es su Rey y su Señor. En otras palabras, mediante las ofrendas, ellos estaban adorando a Dios. Y este es el punto que este pasaje nos quiere enseñar. En el capítulo 1 vimos los sacrificios los sacrificios de animales. El propósito de los sacrificios de animales era la expiación, recibir el perdón para los pecados. Ahora en el capítulo 2 vemos las ofrendas, pero que tienen otro propósito. El propósito de las ofrendas no es la expiación, sino la adoración. El pueblo de Dios debía acercarse a Él, llevándole estas ofrendas, estos tributos, y mediante ese acto le adoraba, le reconocía, aquel que les ha provisto todas las cosas, aquel que les ha dado todo lo que ellos necesitan, aquel que les ha rescatado y les ha provisto un medio por el cual ellos puedan recibir el perdón de sus pecados. De esta manera ellos devolvían a Dios también algo en reconocimiento. Y esto es fantástico, hermanos. Dios en su sabiduría ordena que su pueblo le adore mediante las ofrendas. Eso lo hace Él porque sabía que para este pueblo es fácil decir de boca para afuera, te amo, te seguiré, te serviré, obedeceré tus mandamientos. Dios sabía que eso es fácil decirlo, pero por eso les dio un medio práctico por el cual ellos podían demostrar su adoración y su lealtad a Él. Mediante estas ofrendas, ellos le estaban diciendo, Dios, te reconocemos como nuestro Señor y te dedicamos todo lo que somos y tenemos a ti. Te dedico incluso mi comida, mis posesiones, mi vida. Entonces, mediante las ofrendas hacemos eso. No estamos solamente sintiendo gratitud, sino que le estamos mostrando gratitud. No estamos solamente hablando de nuestra dedicación a Dios, estamos demostrando nuestra dedicación a Dios. Las ofrendas de este capítulo nos están enseñando acerca de cómo debe verse, demostrarse un corazón agradecido a Dios. Y eso es lo que los israelitas hacían a través de las ofrendas. No eran estas para expiar sus pecados, eran un medio de adorar. Y esto es adorar. Adorar a Dios es dedicarle mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo dedico a Él en lealtad, en gratitud a Dios. Y la pregunta para nosotros, para ti, para mí hoy es, ¿adoramos a Dios? ¿Puedes decir que te dedicas a Él enteramente y con todo lo que tienes? Y si dices que sí, ¿cómo lo demuestras? Es una buena pregunta. ¿Qué aprendemos mediante estas ofrendas? Lo primero que estas ofrendas nos enseñan es que por medio de ellas podemos ser agradecidos a Dios. La importancia de las ofrendas no termina con un acto de entrega y dedicación, sino que también por medio de las ofrendas los israelitas demostraban su gratitud al Señor. Las ofrendas son un medio por el cual demostramos gratitud a Dios. Dios les ha dado todo lo que tenían. Les había dicho que de lo que tenían, una parte debían traer para Él como ofrenda.
Entonces, la actitud correcta para presentar esta ofrenda era la gratitud, el agradecimiento. Pero por eso es que las ofrendas nos ayudan a ser agradecidos, porque nosotros tendemos a olvidar que Dios nos da todo lo que tenemos. Tendemos a pensar que lo que tenemos es porque nosotros lo hemos ganado o porque nosotros lo merecíamos. De hecho, yo siempre tiendo a pensar que merezco más de lo que realmente tengo. Cuando pensamos de esta manera, de que yo me merezco más o no tengo lo suficiente, dejamos de ser agradecidos, dejamos de ser generosos. Pero debemos recordar que todo lo que somos, inteligencia, todos los recursos que tenemos, lo que nos hayan dejado nuestros padres, todas las capacidades, incluso la juventud o las fuerzas o la inteligencia para trabajar y estudiar, todo lo que tenemos para ganar lo que ganamos y tenemos, viene de Dios. Todo, por lo tanto, que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. Y al darle algo de vuelta, reconocemos esta verdad. Al ofrendar, reconocemos que todo viene de Él. Así que esa es la primera lección que nos enseña estas ofrendas, ser agradecidos. Este pasaje también nos da la lección de que a Dios debemos darle siempre lo mejor. El pueblo de Israel debía dar lo mejor en ofrenda al Señor. Mira en tu Biblia el verso 1. El verso 1 usa una frase muy interesante para referirse a la harina. Dice así: cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Esta expresión, flor de harina, se usa 5 veces en este capítulo. Aquí en el verso 1, luego en el 2, luego en el verso 4, en el 5 y en el verso 7. Flor de harina se refiere a la harina que ha sido finamente molida. Es una harina selecta, la más fina, que ha pasado por un proceso doble hasta triple de ser molida, de ser purificada, de ser especialmente tratada. Y este tipo de harina siempre es la más cara. El flor de harina o la harina en flor, la harina especial, desde la antigüedad, siempre ha sido más cara porque es más difícil de obtener. Así que era considerado un artículo de lujo, se usaba solamente cuando llegaban visitas importantes en la casa de los israelitas. Y aquí el Señor le dice a su pueblo que ellos debían traer flor de harina. En otras palabras, la mejor harina que tenían para ofrecérsela al Señor como ofrenda. El verso 1 dice que debían también añadir a esta harina incienso. El incienso es muy similar al aceite, tiene esa consistencia, pero su particularidad especial es que es aromático. Este incienso de que estamos hablando era aceitoso y era aromático y era muy caro. Así que estamos hablando de presentar al Señor no las cosas que les sobraban, los israelitas debían presentar lo mejor que tenían. Ahora aquí viene una pregunta: ¿qué pasaba con aquellos israelitas que no podían costearse comprar flor de harina o comprar incienso? Los versos 4 al 7, del 4 al 7, nos muestran que Dios les dio una opción a aquellos que no podían comprar estos elementos, o que no podían costearse, ofrendar estos elementos caros. Los versos 4 al 7 les da la opción de que ellos podían cocer sus ofrendas con la harina regular, presentar pan sin levadura. El principio detrás de esto es que el pueblo debía aprender a llevar a Dios solamente lo mejor. Si tenían el dinero, debían comprar lo mejor para Dios. Pero si no tenían el dinero, entonces debían invertir de su tiempo y esforzarse para preparar una ofrenda de la mejor forma que pudieran hacer
para presentársela al Señor. El énfasis es siempre lo mejor. Tengas o no tengas dinero, presenta lo mejor. Y otra cosa que debemos recordar es que cuando Dios le dio estas leyes a su pueblo, ellos estaban en el desierto. Ellos no estaban cultivando y cosechando campos fértiles y abundantes. Cuando Dios le dio esta ley a Moisés, ellos eran nómadas, no eran granjeros. No tenían campos para cosechar, estaban en el desierto, repito. Por lo tanto, tener grano molido para hacer esta harina especial era algo muy difícil de conseguir y muy caro. Entonces, este es el énfasis. No se trata de dar de lo que tenían en abundancia, sino de dar de lo mejor, algo que realmente les costaba presentar. Porque esto es la dedicación a Dios. Ser dedicados, estar dedicados a Dios, se trata de darle lo mejor. Y esta es la segunda cosa que aprendemos de este pasaje. Tercero, mediante estas ofrendas también aprendemos la importancia de rechazar y quitar de nuestras vidas toda corrupción. En los versos 4 y 11 vemos que Dios les dijo que no era permitido presentar en sus ofrendas levadura. En el verso 4 dice, cuando presentes una ofrenda, esta debe ser de tortas de flor de harina sin levadura. Y en el verso 11 dice, no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. ¿Por qué fue prohibida la levadura y la miel? Algunos han llegado a pensar que a Dios le disgusta este tipo de comida por este tipo de prohibiciones, pero no se trata de eso. No tiene que ver con la comida en sí misma, con el tipo de comida, sino que tiene que ver con aquello que viene asociado a esa comida. En el caso de la levadura, es sabido por todos que la función de la levadura es la de fermentar la masa. La levadura fermenta. Y la fermentación es básicamente un proceso de degradación, de deterioro. Es una especie de pudrición. Y en ese sentido también se rechaza la miel por lo mismo, porque la miel se obtiene por medio de la fermentación. Entonces, este proceso de fermentación que tiene la miel y que tiene la levadura es relacionado con la muerte, con la degradación. No es que Dios desprecie la levadura o la miel, sino que aquí nos está mostrando que nada que represente la muerte, nada que represente o se asocie a la degradación, a la corrupción, puede presentarse a Dios. Dios es un Dios de vida, no de degradación y muerte. Así que en sus ofrendas ellos no deben presentar nada que se pueda relacionar con la corrupción y la muerte. Ahora, quizás tú me digas, aquí hay pero una contradicción. Bueno, yo no veo una contradicción, sino hay una paradoja. Hay una paradoja en el Levítico, porque en el capítulo 1 Dios les instruye que deben presentar animales para matarlos, para ser sacrificados. Y aquí estamos hablando de que en las ofrendas no deben presentarse cosas relacionadas con la muerte. Hay una paradoja. Pero la muerte del animal tiene un propósito distinto. La muerte de los animales, de los sacrificios, tiene el propósito de enseñarnos y demostrarnos cuáles son las consecuencias del pecado. El pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que está enseñando los sacrificios. En cuanto a las ofrendas y a la levadura, se debe quitar la levadura de la ofrenda, se debe quitar de la adoración la levadura, porque representa la corrupción que lleva a la muerte. Son dos lecciones distintas que el pueblo de Dios debía aprender. Los sacrificios enseñan la paga del pecado y quitar la levadura y la miel les estaba enseñando que nada corrupto puede ser admitido en la presencia de Dios. Dos lecciones muy importantes y distintas. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Lucas 12:1 dice, Jesús les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en Corintios, en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo habla de la inmoralidad sexual, de la maldad, de la malicia, como levadura de la cual hay que limpiarse.
Lo que las Escrituras nos están mostrando es que el pueblo de Dios no debe aceptar el pecado y la corrupción. Debemos rechazar de nuestras vidas cualquier forma de pensar o de actuar que sea corrupta de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos presentarnos ante Dios libres de hipocresía. Ahora, ojo, todos nosotros somos pecadores y ninguno de nosotros va a poder presentarse verdaderamente santo y puro ante el Señor. Cada vez que nos juntamos para alabar a Dios en la iglesia, aunque sea por el internet, somos un grupo de pecadores reunidos, un grupo de pecadores conectados por el internet, un grupo de personas en necesidad. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios nos llama a tener la convicción y un estilo de vida que rechaza la corrupción de mi pecado, que no me acomodo a mi pecado, que no estoy contento ni satisfecho con el hecho de que hay todavía corrupción en mi corazón y en mi mente, sino que mediante la confesión sincera y una búsqueda constante del perdón de Dios, trato de obtener su poder para erradicar de mi vida mi pecado. Eso es lo que está apuntando esta enseñanza de las ofrendas. Quita de la adoración a Dios todo lo que sea corrupto, todo lo que siquiera se pueda relacionar con lo corrupto. La diferencia entre aquellos que adoran falsamente y los que adoran de verdad no es que unos son pecadores y los otros no son pecadores. La diferencia está en que un verdadero adorador sabe que es pecador, sabe que necesita a Dios y corre a Cristo en arrepentimiento. Esa es la diferencia y busca activamente vencer su pecado con la ayuda de Dios. Así que la verdadera adoración rechaza la corrupción. Quiero terminar con el verso 13. El verso 13 de nuestra lectura dice lo siguiente: toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. Jamás, no permitas jamás que tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. En este verso nos llama a presentar las ofrendas. Dios llama a su pueblo Israel a presentar una ofrenda de sal, que la sal nunca falte. Y me llama la atención que la sal es llamada sal del pacto. Esto tiene una razón de ser. En el antiguo cercano oriente, la sal representaba en sí misma un pacto. Cuando alguien decía en la antigüedad, yo he probado la sal de tal tribu, estaba diciendo que había hecho un pacto con esa tribu. Si yo decía, por ejemplo, en la antigüedad, he probado la sal boliviana, estaba diciendo, hice un pacto con los bolivianos. En Persia, por ejemplo, cuando una persona le juraba lealtad a un rey, decía que había probado la sal del palacio real. Entonces la sal representa un pacto, un compromiso, una entrega. Cuando el pueblo de Dios debía agregar sal a sus ofrendas, mediante esa sal estaba recordando constantemente que ellos tenían una relación de pacto con Dios. En otras palabras, que su relación con Dios dependía de las promesas que se habían hecho mutuamente. Su relación se basaba en esas promesas del pacto que Dios les había hecho, en ese compromiso que ellos habían asumido de seguirle. Queridos, y esta es la esencia de la adoración. No adoramos a Dios mediante el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pero estos mandamientos nos enseñan mucho. Así como el pueblo de Dios debía aprender de las ofrendas, nosotros también debemos aprender de esto. Nuestra relación con Dios
es también una relación de pacto. Mira, cuando Jesús cenó por última vez antes de ser entregado y crucificado, Él dijo estas palabras cuando tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en mi memoria. La adoración a Dios, tener una relación con Dios, para ti y para mí, hoy es posible solamente por medio de la sangre de Jesús, solamente por medio de su muerte sacrificial. Hoy podemos acercarnos a Dios y tener una relación con Él solamente porque Cristo presentó la verdadera ofrenda, que es al mismo tiempo el verdadero sacrificio de expiación. Dios fue fiel a sus promesas de salvación y de bendición por medio de Jesús. Y tú y yo podemos ser incluidos en esas promesas por medio de la fe. Así que esperas para hacerlo. Hoy te quiero llamar a que deposites toda tu confianza y esperanza y adoración solamente y únicamente en Jesús, porque Él es el único que presentó este sacrificio y esta ofrenda. No hay otro. Jesús es el centro de la verdadera adoración. Por lo tanto, nuestra esperanza debe estar en Él, no en los gobiernos, no en las políticas, en los sistemas, o cuánto me puede proteger el Estado, no en las personas, no en los pastores, ni en las religiones, no en los santos, no ni siquiera en María, en la Virgen, ni en la iglesia, ni siquiera en los pastores. Toda nuestra esperanza debe estar depositada únicamente en Jesús, porque solamente Él fue el que presentó el sacrificio, su vida. Nadie más dio su vida como un perfecto sacrificio. Y nadie más presenta una ofrenda que sea grata de adoración a Dios, libre de pecado y de contaminación, sino solamente Jesús. Así que la adoración para ti y para mí hoy no es ir a un templo y presentar harina, presentar animales para ser sacrificados. La verdadera adoración hoy es acercándonos a Cristo. ¿Y sabes algo fantástico? Así como Dios les dio a los israelitas estas ofrendas como un medio de adoración, nosotros también podemos ofrendar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrendar? En el fondo no tenemos nada que podamos darle, porque todo lo que tenemos y somos viene de Él. Pero los israelitas también podían decir lo mismo. Dios les dijo, de lo que yo les he dado, devuélvanme. La primera ofrenda que debemos presentarle a Dios es nuestra vida. Es lo mejor y lo único que tenemos en realidad. ¿Te presentas tú a Dios agradecido por lo que Él ha hecho? ¿Estás agradecido por lo que Él te ha dado? En estos días especialmente, por lo que estamos viviendo, nuestra tendencia va a ser concentrarnos en nuestras necesidades y en nuestros propios temores. Pero este pasaje nos está recordando que aún en medio del desierto, aún en medio de una situación difícil, el israelita debía presentar su ofrenda a Dios. Y tú y yo podemos presentarnos también a Dios en estas circunstancias, en el desierto que nos ha tocado vivir. Otra cosa que nos enseña las ofrendas es la gratitud. ¿Son tus palabras de gratitud por la gran salvación de Dios? ¿Es tu corazón, la motivación de tu corazón es la gratitud a Dios? ¿O quizás la queja, la duda o el temor?
¿Tienes presente que Dios te puede dar su salvación y su perdón aun cuando no lo mereces? ¿Recuerdas lo que Él tuvo que hacer para poder ofrecerte ese perdón? ¿Recuerdas la cruz? Seamos agradecidos. No dejemos que las circunstancias ni el miedo por nuestra seguridad física nos quiten la posibilidad de darle esta ofrenda a Dios de gratitud. De hecho, las ofrendas hoy aprendimos que nos enseñan a dedicar a Dios lo mejor. Y la gran pregunta aquí para nosotros es, ¿estamos dándole lo mejor que tenemos? ¿O solamente le buscas cuando tienes una necesidad? Solamente te acercas a Dios por el que el coronavirus está amenazando nuestra integridad física. O solamente te acercas a Él cuando quieres que Él te bendiga o haga algo por ti. El pueblo de Israel debía presentar en cualquier circunstancia sus ofrendas a Dios, porque en toda situación debían aprender a ser agradecidos. Y esa misma lección también es para ti y para mí. El Señor Jesús alabó a la viuda pobre. Eso está en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Él vio a una pobre que daba unas cuantas monedas, unas miserables monedas podríamos decir. Pero Jesús dijo, al verla, a sus discípulos, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo lo que tenía. Marcos 12, 43 y 44. La ofrenda de esta pobre mujer era insignificante en comparación con el monto de dinero que daban los demás. Pero no se trata de la cantidad, sino del corazón, de la actitud del corazón. Esa viuda dio lo mejor. Para ella esa cantidad pequeña significaba todo, todo lo que tenía en ese momento. ¿Qué puedes darle tú a Dios hoy? Hoy día la tendencia de las personas va a ser a no dar, sino acaparar. No dar, sino guardar. Este pasaje nos está llamando como creyentes, aún en estas circunstancias, a ser agradecidos con Dios y dar. Mira lo que dice la palabra. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8, 34 y 35. Querido, seguir a Cristo, ser cristiano, no te cuesta mucho, no te pide mucho. Seguir a Cristo te cuesta todo, te pide todo. Tu vida, lo que tienes, tu familia, tu futuro, tu salud, todo. Esa es la verdadera adoración. Entregarte a Dios por completo. Y sabemos que eso es muy difícil. Por eso Jesús tuvo que entregarse por completo. Él es el único que ofreció ese acto de adoración, esa ofrenda perfecta. Lo vuelvo a repetir. Pero aquí está la parte buena para ti y para mí. Si eres seguidor de Jesús, tú y yo también podemos entregarle a Dios todo. Por eso el Señor dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme, sígueme. Hoy tú y yo podemos adorar a Dios y podemos presentar una ofrenda grata. Nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro talento. Aún en estas circunstancias en que el mundo piensa en acaparar y que por medio de comprar y de tener cosas va a asegurar su seguridad, va a asegurar su salud, que va a estar mejor que otros. Hoy en que ya no encontramos papel higiénico en los baños, en los supermercados, ya no encontramos
jaboncillo, jabón líquido, el alcohol gel está casi extinto, pero tú y yo podemos tener una actitud diferente, de confianza. Nuestras ofrendas a Dios son en primer lugar nuestras vidas, pero también debemos presentarle a Él nuestras ofrendas en dinero, en tiempo, en servicio. Esa es la adoración que podemos presentarle estando en Jesús. Seamos fieles, especialmente estos días. Repito, vamos a estar constantemente amenazados con pensamientos de preocupación, con pensamientos que quieren llevarnos a concentrarnos en nuestra necesidad. Y no está mal prever, no está mal. De hecho, por eso hemos suspendido los servicios presenciales, porque queremos ser responsables. Pero ojo, cuida tu corazón. No pierdas esta gratitud, la generosidad que caracteriza a alguien que ha conocido a Dios y que adora a Dios. En estos días, pensemos cómo puedo ofrendarle a Dios mi vida, mi tiempo y mis recursos. Quiero terminar con esto. Pensemos estos días cómo ofrendar a Dios la adoración que le corresponde, cómo demostrarle nuestra gratitud. Y no solamente es por medio de las ofrendas en dinero. Piensa también en tu tiempo, cómo lo inviertes. Piensa en los dones y talentos que Dios te ha dado. Pero especialmente creo yo que estos días debemos estar meditando en nuestra ofrenda de gratitud. Que en medio de estas circunstancias podamos ser agradecidos y elevar nuestra alabanza a Dios. Presentémonos al Señor, presentemos nuestros corazones, recordando que hay una sola ofrenda perfecta, que es la ofrenda de Jesús. Así que nosotros, en un sentido, por medio de la fe, nos colamos, por así decirlo, a la ofrenda de Jesús. Y mediante su entrega, mediante su sacrificio, nosotros también nos presentamos